empezó a cambiar la ciudad. Y yo lo que quiero compartir exactamente es, en esta mañana, tarde, ya ni sé qué es, cómo tomar una ciudad. Quiero compartir cómo tomar una ciudad. Y el primer punto, escuche bien, para tomar una ciudad, porque tenemos que entender que a Jesús le gusta visitar las ciudades. La Biblia dice que Dios dijo: yo he visto la aflicción de mi pueblo y he descendido. Yo creo que la visitación de Dios sirve para dos cosas. Tal vez, bueno, hay más, pero dos de las dos cosas que yo me he enfocado son, escuchen, porque la Biblia dice que en Éxodo 3:8 dijo: he visto la aflicción de mi pueblo y he descendido para liberarles y para introducirles a la tierra que fluye leche y miel. Número uno, la visitación de Dios viene a traer libertad, y lo segundo, viene a introducirnos a los propósitos divinos, al propósito de Dios. Entonces tenemos que ver que Dios quiere tomar las ciudades. Yo creo que es el anhelo. Y número uno, escuchen, para poder tomar una ciudad, lo que necesitamos es captar lo que Dios quiere hacer en la ciudad. El pastor estaba hablando hace un momento, exactamente es, hay que captar lo que Dios quiere hacer en la ciudad. Tú no puedes tomar algo si tú no has entendido la visión del corazón de Dios. Yo voy hoy en la mañana me invitaron a predicar a San Diego. Dentro de un mes voy a estar predicando ahí en San Diego, y me llamó mucho la atención del título del congreso. Se llama Brilla. Brilla. Y yo tengo mi tema. Me dijeron: tú tienes que hablar de que tenemos que brillar. Pero sabe, hoy en día, desgraciadamente, hoy en la iglesia de Cristo nos dan el enfoque que nos dan es de brillar. Es que tenemos que, escuchen, el enfoque de que la iglesia se ha desviado. El pastor hace rato decía, ¿verdad? Pregunta por las sendas por las cuales vas. Y no. Les dice ahí: pregunta por las sendas antiguas, no por las que tú vas. Regrésate a los principios. Hoy en día, ¿sabes cuál es el problema de Cristo? Queremos brillar, pero no queremos brillar afuera. Queremos brillar dentro de la iglesia. Queremos ser conocidos ante todos los cristianos. Queremos que la gente conozca nuestro nombre. Queremos que la gente conozca nuestro ministerio. Queremos que la gente conozca, y a Jesús lo quisieron hacer famoso, y Jesús se dio la vuelta, porque eso no es nuestro enfoque. Y yo me doy cuenta que el enfoque de esto es brilla, pero realmente quieren que brillemos. Yo digo, pero que vamos a brillar. No se trata de nosotros, se trata de Jesús. Se trata de Jesús. Y el enfoque hoy en día es brilla. Brilla. Estaba hablando con un hermano y me dice: no, es que su mamá es su manager, y ahorita es el tiempo de la oportunidad de su hija de lanzarse. Está en el mejor punto de darse a conocer, de que la conozcan, de que grabe su CD, que esto y que el otro y que aquello. Y yo dije: ¿para eso no nos salvó Jesús? Jesús nos salvó para hacer una extensión, y a través de nosotros Él establezca su reino. Si canta en su iglesia y tiene un buen don, qué bueno. Pero el enfoque no es: yo voy a grabar para vender. ¿A quién le va a vender? No a los paganos, es a los cristianos. ¿Con quién quiere ser conocida? Con los cristianos, no con los paganos. ¿En qué me edifica a mí? Entiéndame, ¿en qué sentido le digo? No es que yo sea grosero, pero ¿en qué me edifica en mí estar escuchando a una hermana nada más? O sea, sí es bueno y esto, pero no es el todo. Y entonces, para tomar una ciudad tenemos que captar. Escuchen, lo primero es captar lo que Dios quiere hacer. Hay que captar que Dios quiere hacer algo en nuestra ciudad. Hay que captar lo que Dios quiere hacer algo. Creo que el pastor ahorita, con todas las estadísticas que estaba dándonos, yo creo que para mí es más suficiente como para llegar y decir: yo sé que Dios quiere hacer algo aquí. Creo que Dios quiere hacer. El primer punto es captar. El segundo punto, porque en verdad yo lo tengo aquí ya apuntado, parece que yo me había puesto de acuerdo con el pastor, es estar dispuestos a mover nuestra agenda. Es realmente la verdad. Hay que estar dispuestos a mover nuestra agenda. Captar lo que Dios quiere hacer. Número uno, después estar dispuestos a mover nuestra agenda. Cuando nosotros, escuchen, veíamos todo este conflicto que vivía nuestra ciudad, captamos lo que Dios quería hacer, y segundo, estuvimos dispuestos nosotros a mover nuestra agenda. Tanto fue que, escúcheme muy bien,
que ¿sabe cuándo fue que nosotros empezamos a hacer nuestro congreso? Nuestros congresos siempre fueron en diciembre. Y un día, la única fecha que nosotros teníamos para nuestro congreso era 28, 29, 30 y 31 de diciembre. Ahora, entiéndame, en México tocar el 31 de diciembre, yo no sé cómo sea aquí. Porque aquí, de hecho, acabamos de pasar el domingo, el día de acción de gracias. Nosotros nunca habíamos estado aquí, nos invitaron una familia y pasamos tiempo con ellos. Pero veo que es como una Navidad para ellos aquí, ¿verdad? O sea, y de hecho ellos me decían que es como más importante que la Navidad para ellos el día de acción de gracias. En el Distrito Federal, el 31 de diciembre es el día de la familia. Entonces nosotros hicimos 28, 29, 30 y 31 de diciembre. ¿Sabe quién fue? ¿Con quiénes fueron los primeros que empezamos a tener problemas? Con los pastores. ¿Cómo que 31 de diciembre? Nosotros tenemos que estar con nuestra iglesia recibiendo el año. ¿Cómo se te ocurre? Y el que no se le hizo, no, pues es el día de la familia. La gente tiene que estar con su familia. Pero a mí fue que Dios nos habló, y le voy a decir que fue lo que Dios nos habló. ¿Sabe usted? Por lo menos en México, no sé aquí cómo sea. En México cada año se reúnen los brujos y los hechiceros y ellos supuestamente consagran el año que viene. Y ahí fue donde a mí capté lo que Dios me habló. Me dijo, bueno, si los brujos y hechiceros cada año se reúnen y ellos hacen sus conjuros para, según maldecir o según ellos en su manera de verlo, bendecir el año que viene, que ellos les vaya bien, Dios me habló y me dijo, ¿por qué ustedes no se unen como un solo pueblo y ustedes consagran este año que viene para mí? Entonces yo tiré la convocación en toda la República Mexicana y la gente me habla, me dice, tú estás loco, nadie va a venir, nadie va a venir. Y la religión le sale a los hermanos, ¿me entiendes? ¿Cómo te atreves? Tú estás siendo utilizado por el diablo, la separación y la rebeldía que vas a causar. Dije, digan lo que se les pegue su gana, nosotros lo hacemos en esa fecha. Y sabe, con mi esposa, y Dios nos habló y nos dijo, vamos, y fue el proyecto que les dije a los pastores, vamos a entregar el año dando gracias a Dios, pero vamos a recibir el año adorando. Y el congreso se llamó Adorando y Quebrantando. ¿Por qué quebrantando? Porque Jesús dijo que había que quebrantar las tradiciones. Y dijimos, vamos a romper una tradición en México y vamos a enseñarles que somos una familia. Entonces, ese congreso, escuche bien, no solamente era eso, porque era terminar el año, era empezar el último reunión a las 11 de la noche, terminando dando gracias y empezando el año adorando. Y lo más increíble de eso es que después la invitación era, y todos vamos a cenar como una familia en Cristo. ¿Sabe? Después de que todo el mundo nos dijo, ¿ese fue en qué año, Liz? ¿En qué año fue? El 2003. Cuando la gente nos dijo que estábamos locos, nos llegaron 4,000 personas a ese lugar. Venían iglesias de todos lados de la República. Hasta hoy en día, cuando viajamos a algún lugar, hay jóvenes que se nos acercan y dicen, nosotros nos conocimos en ese congreso y ahora estamos casados, de diferentes ciudades. ¿Sabe por qué? Porque si el pastor venía con 30 miembros, yo ponía a alguien en la puerta y decía, a ver, usted, y le ponemos una pulsera azul, una usted azul, bueno, con sus esposas azules, pero a ver, con sus hijos, ponle una amarilla, ponle una verde y ponle una morada. Y así poníamos colores de diferentes a las iglesias. Recibimos el año, terminamos el año adorando y lo recibimos adorando. A las 12:30, después de haber recibido el año, paramos, hicimos la cena del Señor como una familia en Cristo, con todas las iglesias, y pusimos mesas, hicimos una cena navideña de año nuevo para toda la iglesia, como un solo cuerpo. ¿Sabe cuál era la situación? Que en la mesa había una bandera color azul. Entonces decíamos, los de bandera azul, todos a la mesa. Los de bandera roja, ¿por qué? Porque nosotros queríamos que, ustedes son amigos, ustedes se sientan juntos. No, a usted le tocó sentarse con gente que venía desde el otro lado de la República, que ni los conocían. Pero debemos entender que estamos rompiendo esa tradición. No nos conocemos tal vez, pero somos hermanos en Cristo. Y hubo un convivio y había una relación con la iglesia, con la gente, que después de ese evento que nos hicimos 4,000, fueron donde nos llegaron 4,000. El próximo año, cuando lo hicimos, fue cuando nos fuimos a la sala de armas, ¿no? ¿Sabe cuántos nos llegaron? De 4,000 hubo algo en lo espiritual.
se nos disparó el evento a 9,000 jóvenes. A 9,000 jóvenes. Porque los pastores lloraban, la gente se abrazaba a la hora de darse los abrazos. Imagínense, había más de 100 pastores en un congreso de jóvenes, con sus jóvenes, con su iglesia. La gente lloraba, se abrazaba, se felicitaban. Y sabe una cosa, tenemos que estar dispuestos. Captar para cambiar una ciudad es captar lo que Dios quiere hacer. Segundo punto, estar dispuesto a mover tu agenda. Tercer punto, que es lo político que parece que el pastor y yo nos pusimos de acuerdo, es no tener una mentalidad de escasez. Para cambiar una ciudad, tú nunca puedes tener una mentalidad de escasez. Tenemos que romper la mentalidad de pobreza. La iglesia no carece de fuerza. La iglesia carece de disposición. No es la fuerza. Yo le puedo asegurar que cualquiera de nosotros aquí, si le dijimos, hermano, présteme de aquí al martes $5,000. Usted me dice, no los tengo, pastor. Y a lo mejor no los tiene, y le creo. Pero si yo trajera un carro de $500,000 y le dijera, hermano, si usted me da $5,000 de aquí al martes, ¿se lo lleva? Hermano, usted los consigue. Roba el banco, pero los trae. ¿No es cierto? Así pasa, como el pastor decía, una emergencia, ¿verdad? O sea, tú dices, no los tengo, $5,000 no los tengo, pero estoy otro. Ahí está mi carro. Si de aquí al martes me das $5,000, el carro es tuyo y lo vendes y vale más de $1,000,000. Usted ve cómo le hace. Empeña. Hasta el hijo lo deja en una guardería, ¿verdad? Tal vez. Pero usted los consigue, ¿por qué? Porque inmediatamente decimos, va a haber ganancia. Usted está pensando, dice, vale la pena endrogarme, pero voy a invertirle aquí y voy a obtenerle mañana, ¿qué? Ganancia. ¿Sabe cuál es el problema? Yo le voy a decir el problema en muchas veces que la gente no quería invertir. Los congresos que mi esposa y yo organizábamos eran gratis. Con los jóvenes de la iglesia pagábamos todo el evento. Nunca tuvimos una mentalidad de escasez. Nunca. Yo nunca pregunté si podía. Nosotros nos sentábamos a la planeación con 7, 8 meses de anticipación y yo les decía, ¿ustedes cuántos son en familia? 5. Bueno, ustedes les toca pagar el boleto de fulano y tal, cuesta tantos miles de pesos. Nunca pregunté si podían o no podían. Yo nada más decía, ustedes pagan el boleto. ¿Sale? ¿Ustedes cuántos son? Tantos. Ustedes pagan tanto. Ustedes, y con puros jóvenes, yo les decía a los jóvenes, ¿ustedes cuántos son? 3 hermanos, ustedes pagan tal boleto. ¿Ustedes cuántos son? Tantos, ustedes van a pagar tanto. Y era un gasto, escuchen, y nosotros nos dividíamos los gastos. Nunca yo preguntaba, ¿puedes? Porque sabe una cosa, oigan lo que le voy a decir, fue donde Dios nos habló a nosotros. Dios me dijo, todo el mundo quiere bendecir su ciudad, pero nadie quiere invertir en ella. ¿Usted quiere una buena casa? Invierte en ella. ¿Quiere un buen carro? Como decimos en México, se amarra la tripa unos meses o ahorra, deja de ir al cine, de los restaurantes, junta, ¿por qué? Para obtener su buen carro. Pero la iglesia nunca estamos dispuestos a invertir en nuestra ciudad. Siempre queremos obtener ganancias sin invertirle, con la mentalidad de escasez. Y a mí fue lo que el Señor me mostró. Sacrificio desata poder. El sacrificio de Jesús, del Cordero de la Pascua, trajo la liberación del pueblo de Israel. El sacrificio en el Monte Carmelo trajo que el fuego de Dios descendiera. El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz trajo la redención humana, porque sacrificio desata poder. Nadie de nosotros puede falsificar un billete de $150. No los hay. Si usted y yo queremos ser falsificadores, necesitamos hacer una copia ¿de qué? Del original. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué entonces los brujos, hechiceros y satanistas hacen sacrificios humanos, de animales y de lo que usted quiera? Porque ellos saben, porque Satanás es imitador y sabe que donde hay un sacrificio se desata un poder. Y la iglesia nunca quiere hacer un esfuerzo. Para tomar una ciudad no se necesita tener una mentalidad de escasez, se necesita tener una mentalidad de inversión.
Usted no sabe, como el pastor contaba, usted no sabe que ese hombre que contaron que estaban poniendo el boiler, usted no sabe, yo no sé si tiene hijos, usted y yo no sabemos si esos muchachos van a ser tocados y el día de mañana serán unos empresarios. En el congreso que mi esposa y yo nosotros organizábamos, llegó un chico 4 días del evento, llegó orinado. Los 4 días estuvo con el mismo pantalón, lo subieron drogado en el camión. Súbete, su mamá lo dijo, ve a ver si Dios lo toca. 10 horas de camino, orinado venía en el camión, porque así lo agarraron del parque, lo subieron. Llegó todo orinado. Los 3 días del evento estuvo orinado. El primer día en la predicación Dios lo tocó. Lo único que él cuenta, dice, yo salí corriendo y me tiré al piso, lloré y nunca pude parar de llorar. Dijo, los 3 días del evento que estuve en el evento se la pasaba tirado en el suelo. Era un drogadicto, orinado, un borracho, un malviviente, como usted lo quiera poner. Llegó después de que el Señor lo tocó, un domingo estaba predicando y se me acercó y me dijo, hola, porque tus pelos largos, y no daba la cara así, hola. Y yo, hola, me llamo Denny. Ah, sí, qué bueno. ¿Cómo? Denny. Ah, bien. Voy a vivir aquí. Yo, qué bueno. Y de repente, ¿de dónde eres? De Veracruz. Ah, ¿y dónde vives? Aquí. ¿Aquí? ¿Cómo que aquí? Aquí me voy a quedar a vivir. Así me dijo. Me vine a vivir aquí con usted. Dije, yo no te conozco, este borracho todo orinado quiere vivir aquí. ¿Dónde lo vamos a tener? Y ahí vivió, lo tuvimos en un cuarto, despistado. Mi esposa y yo empezamos a hacer amistad con él para brindarle confianza. Lo mandaba a que me comprara mi despensa en el carro. Yo, para darle confianza, le decía, apunta, iba con otro, apunta para que no se les olvide, porque todo se le olvidaba. Había sido un drogadicto. Cuando me traían mi despensa, me traían lo doble. Yo le decía, ¿pero por qué 2 despensas? Pues una lista para cada quien. Compraban 2 despensas. Imagínense cómo era de listo, para que se dé cuenta cómo este chico era de listo. Y nos traía 2 despensas. De repente se me pierde, ¡pum!, se fue, desapareció. No supimos nada de él durante unos años. Y un día, estando yo en la congregación, veo un carrazo y me tocan. Y volteo y me le quedo viendo, y es él. Me dice, Rich. Se baja y me da un abrazo. Y dije, ¿de dónde te robaste eso? Y me dice, Rich, ¿te acuerdas que me dijiste que me fuera a trabajar a tal lado? Sí. Pues aprendí a trabajar eso. Sí. ¿Y qué? Y me hice mi de negocio. Hoy en día, acabo de hablar con él hace unos días antes de venirnos para acá. Me dice bien contento, ya me hice otra chambita. Él llama así sus chambitas. Es un ranchero. Sí, tu chambita, ¿cuánto te ganaste? Pues no mucho, nada más nos ganamos $1 millón. Ahora tiene un caserón. Compró un terreno en una zona turística, está haciendo como un hotel. Y siempre me dice, cuando vengas en una de las zonas más exclusivas de Cancún, me dijo, ahora que vengas tú te vas a quedar ahí. Y siempre que viene con su esposa, me dice, a mí no se me olvida que yo era un borracho y ustedes fueron como mis padres. Un día él fue con su padre, se han hecho un empresario. Y sabe una cosa, un día fue y me dijo, ve a la agencia y saca el carro que quieres, yo te lo voy a pagar. El carro que tú quieras, sácalo, que yo se los voy a regalar. Usted nunca sabe, cuando usted invierte en la vida de una de esas personas, qué es lo que Dios puede hacer a través de un borracho o de un vagabundo. Por eso uno no debe de tener una mentalidad de escasez. Mi esposa y yo lo teníamos. Después él tuvo una etapa difícil en su vida, una recaída, cayó. Él se casó por unas situaciones ahí, ¿verdad? No estaban apoyándolo porque no querían que se casara, porque le estaba yendo muy bien, no querían a la muchacha. Una situación, y nuevamente con mi esposa lo trajimos, ya con todo, esposa, hijo, a vivir a nuestra casa. Y ahí lo tuvimos. Y hoy que es un empresario, escúcheme, hoy es un hombre, es un empresario que Dios le ha bendecido, Dios le ha prosperado. Pero ¿sabe por qué? Porque siempre no tuvimos una mentalidad de escasez, siempre tuvimos una mentalidad de ayudar, de invertir en nuestra ciudad, sabiendo que Dios iba a hacer algo en esa ciudad. Ahora es un joven, escuchen, que Dios le ha bendecido, y están pensando en traer a un hombre que Dios lo está usando alrededor del mundo, a la Ciudad de México. Y me estaba diciendo, necesitan pagar
pagar no sé cuántos millones de pesos. Y yo le dije, wow, y me dijo, pero creo que mi papá y yo vamos a pagarlo. Es un hombre que está, no solamente nos ha bendecido a nosotros, es un hombre que en la iglesia en México donde estábamos bendijo la iglesia. Es un hombre que ese hombre a cualquier iglesia que llega y ve la necesidad y solamente me dice, ¿tú conoces al pastor? Sí. ¿Eres buena gente? Sí. Ah, bueno, dile que le voy a dar un cheque de 100,000, 200, 300,000 pesos y se los da. Y no necesita hacer su iglesia. Es un hombre que está bendiciendo la iglesia en México. La iglesia en México. ¿Y sabe por qué? Porque cuando nosotros trabajamos nunca tuvimos una mentalidad de escasez por hacer algo por la ciudad. Todo lo que usted está haciendo aquí en la ciudad, amado hermano, Dios lo está anotando en su agenda. Todo. Y todo. Para cambiar una ciudad no se necesita una mentalidad que es otra. Escuchen, el otro punto, aprender a trabajar en equipo con los jóvenes. Nos guste o no, la Biblia enseña que la gloria del joven es su fuerza. Y tenemos que aprender a trabajar con los jóvenes. La verdad y la realidad es que hoy en día en muchas congregaciones no saben trabajar con los jóvenes. Los jóvenes son distintos a los adultos. El problema de Saúl fue que Saúl quiso vestir a David con su armadura y David dijo, no puedo. El problema muchas veces en las congregaciones de liderazgo, el liderazgo quiere trabajar con los jóvenes, pero como ellos son. Y tienen que aprender a dar una libertad. Tenemos que aprender y la gente luego, y lo digo con respeto, pero luego los que estamos ya de la guardia vieja, ¿verdad? Los que tenemos más de 20 años en el evangelio decimos, es que somos celosos. No somos celosos, somos religiosos, eso es lo que pasa. O sea, el pastor no estaba diciendo hace un momento, ¿qué va a hacer? Usted imagínese que ustedes son de esos hermanos de la Santa Madre Iglesia de Hueso Colorado, ¿no? ¿Qué va a hacer el día de mañana que ese hombre, imagínese, ese hombre que dice que le pusieron el boiler, empieza a evangelizar a todos y se trae a 40, 50, 60, 70 gentes de un golpe? ¿Qué vamos a hacer cuando vengan vestidos diferentes? ¿Qué vamos a hacer cuando nos hablen? Yo fui a una iglesia y había una hermana parada en la iglesia y tenía una caja así. Y señorita que no llegaba con falda le decía, venga para acá y le debo una falda, vaya a ponerse al baño y ahorita regresa. Tenían unas faldas ahí. Y al otro lado estaba la otra hermana poniéndoles a todos el velo. Usted, a mí, venga para acá, venga para acá. Gente que iba por primera vez, venga para acá, usted no puede entrar aquí. ¿Cómo usted le puede decir eso a gente? Y sabe una cosa, los jóvenes dicen, no, nosotros no queremos ir ahí. Yo no entiendo, ni yo quería estar ahí. Tenemos que estar dispuestos a los cambios. Una iglesia tiene que estar dispuesta a los cambios, a las reformas. Lo moderno no está peleado con lo eterno. Ahora, no entiéndame, yo no estoy diciendo que yo soy un pastor que estoy, no, ni lo hago. A mí me preguntan, ¿tú estás de acuerdo con los aretes? No. ¿Tú estás de acuerdo con los tatuajes? No. No estoy, o sea, ni mucho menos estoy diciendo los apruebo, a mí no me gusta, pero tenemos que entender que vamos a empezar a llegar gente, que nos van a llegar de todo tipo de gente. Y tenemos que estar dispuestos a aprender a trabajar con ellos en equipo. Yo fui a Estados Unidos y me corrieron de la iglesia, se enojó el pastor, ni siquiera me dejó entrar. Me invitó a predicar un barrio de negros, toda la noche, patrullas, una zona terrible por Houston. Y me dice que va a hacer una campaña evangelística en la mera, el corazón de lo peor, hermano. Ahí vamos, órale. Oiga, a mí me dice así, yo me fui así vestido como estaba. Yo llego a un barrio de negros en la calle y todos estaban en traje y corbata. Y al siguiente día me dijo, usted no puede entrar aquí. Así me dijo, usted no viene como un ministro de Dios. Eso fue el sábado y el domingo tenía que predicar en la iglesia y no me dejó entrar. Ese sábado mucha gente se había convertido. Y el pastor, yo me quedé en la puerta así, no me dejó entrar. Puso un hombre y dijo, no me dejes entrar. Y el pastor se subió y dijo, discúlpenos, pero yo no estoy de acuerdo con la doctrina del hermano. Él no es como un ministro. Cuando él dijo eso, la gente de la iglesia se paró y se empezó a salir de la iglesia, ofendida, porque ellos me dijeron, nosotros venimos a escuchar a ustedes. Me dijeron, prediquen en el patio y nos vamos a ir. Y yo le dije, no, hermanos, disculpen. Y el hermano que me llevó me dijo, hermano, ¿qué hacemos? Le dije, llévame de compras.
ya que estoy aquí, ¿no? Yo vivía en el DF, vámonos de shopping, le dije. Y me fui con él, me fui a comprar unas cosas y de ahí me fui a comer. Porque yo no sabía que si yo me quedaba en el patio, la gente se estaba saliendo. Yo no quería causarle que el pastor dijera que había sido yo mi culpa. Pero ¿sabe una cosa? Hay que estar dispuestos a los cambios. Tenemos que estar dispuestos. La gente, escuche, yo lo aprendí, nosotros lo hemos aprendido. Yo lo he ido aprendiendo con los años. La manera de o sea, yo tengo ahorita 42 años, entiéndame. Yo tengo 20 años trabajando con los jóvenes. Mire, hoy en día un joven, escuche, ya no le puedes hablar como hace 10 años le hablabas a uno. Ya está más acelerado. Entonces tenemos que aprender. Tenemos que ir aprendiendo. ¿Sabe una cosa? Porque la gente religiosa dice, no, pero Jesús fue un hombre moderno. Y se lo voy a demostrar bíblicamente. Porque cuando a Jesús le quitaron la manta, dijo que no la rompieron, porque era de una sola pieza. Y los que saben estudiar eso, era de las mantas más caras. ¿Sabe? Es como si Jesús hubiera hoy día traído una camisa Versace. O sea, Jesús no andaba todo charrapastroso, ni la chimoltrufia. No. Jesús andaba bien vestido, moderno. No era como los fariseos, nada que ver, pero él era moderno. Entonces tenemos que estar dispuestos a ver a los cambios, ¿me explico? Va a ser empezar una cultura. La cultura nace de un culto. Cuando usted estudia la palabra cultura viene de un culto. Le pongo un ejemplo, yo digo, esto es Dios, y empezamos a adorarlo. Mis hijos les enseño que esto es Dios. Mis hijos le enseñan a mis nietos que esto es Dios. Mis nietos le enseñan a mis bisnietos que esto es Dios. Mis bisnietos le enseñan a mis tataranitos que esto es Dios. Y de un culto nació una ¿qué? Una cultura. Entonces, para tomar la ciudad, tenemos que aprender que tenemos que culturizarla. Tenemos que culturizar la ciudad. Tenemos que empezar. Por eso yo les decía que con mi esposa nos sentábamos y le hablamos y decíamos, usted no puede vivir así. Y no estoy hablando que porque eso es el evangelio de la prosperidad, que porque usted es hijo de un rey tiene que vivir como rey. No es cierto. Rico es que no te hace falta nada, no es que tienes en abundancia. Por eso dice, amados, deseo que seas prosperado en todo como prospera tu alma. Rico quiere decir que no te hace falta nada, que no necesitas, que no estás enfermo, que tienes para comer, que tienes salud, que tienes un buen matrimonio, que tienes familia. Eso es que no te haga falta nada. Porque hay ricos que les hace falta mucho. No tienen la paz, no tienen la tranquilidad. Entonces, escuche, yo le estoy hablando que es culturizar. Por eso yo le digo que cuando empezamos a hablar con estos jóvenes, era un tiempo, no fue fácil. Yo le estoy hablando que nosotros trabajamos allá 17 años, pero ahora tú has visto el cambio. Ahora es en el auditorio que cuando nosotros llegamos, que se quedó allá, ¿verdad? Que Dios nos llamó para acá, para vivir a Mexicali. Era un auditorio de primer mundo, era un equipo lineal. Tú veías a todos los jóvenes, ahora jóvenes, eran jóvenes universitarios, esos jóvenes que en otro tiempo con mi esposa pastoreamos. Ahora muchos de ellos son pastores, ahora muchos de ellos están ministrando, son ministros, y sus hijos, ¿verdad? Ahora los tienen en escuelas, y ahora ellos han ido cambiando su cultura, y tú los ves conforme vimos los años pasando, que la gente venía y, pastor, ya nos compramos un carrito, porque antes la gente decía, ay, pastor, estamos orando que Dios le dé una carcacha que Dios se le dé a usted. Yo que quiero un cochino carro que voy a dejar tirado donde quiera. A mí que Dios me dé un carro nuevo. Pero la mentalidad, ay, pastor, venga a su humilde casa, aunque sea a comer frijoles. Frijoles los como en mi casa. A mí invíteme a comer pollo, pescado. Era cambiar la mentalidad, porque la gente siempre trataba de mostrarse humildes. Pero aunque sea frijolitos, aunque sea una carcachita. Ahora tú ves que cuando vamos conociendo los años que han pasado, vamos viendo la ciudad. La ciudad ha sido cambiada, la ciudad ha sido transformada. El municipio en Ciudad Nezahualcóyotl fue el municipio hace por lo menos 6 años que bajó el 36% de la delincuencia en todo Latinoamérica. En las noticias salió en la revista Proceso, una revista importante en México de la política. Dijeron que el municipio era el único municipio en Latinoamérica que había bajado la delincuencia. Y punto número 2,
porque era el único municipio donde habían capturado más secuestradores de la ciudad. Y empezó a haber toda una baja exactamente. ¿De qué? Porque sabe una cosa, empezamos a aprender a culturizar a los jóvenes, a la gente, su manera de hablar, su manera de vestirse. Dice un dicho, dicen que entre más delgada es la ceja, más naca es la vieja. Así decían allá. Porque las chicas, ¿verdad?, se depilaban y se pintaban, escuche bien, la verdad, de una manera terrible. Ahora, yo no sé cómo sea de este lado, pero imagínense al grado que nosotros llegamos a hacer un congreso, eso lo hicimos, mi esposa portaba, ¿verdad? Se hacía un evento como iglesia que se llamó Belleza. Y era un taller donde a una de las señoritas se les enseñaba a arreglarse, empezar a cambiar la cultura. Hicimos un evento donde tuvimos 1000 señoritas que se llamó Moda. ¿Sabe qué hicimos? Una pasarela en el templete. Quitamos todo esto así, quitamos que no pareciera iglesia, lo pusimos todo completamente moderno como un desfile de modas y pusimos una pasarela hacia frente. E hicimos un desfile de modas en la iglesia con puras mujeres, 1000 señoritas. Trajimos una chica que era su trabajo, alguien profesional. ¿Y sabe quiénes eran las modelos? Las mismas señoritas, bajitas, chaparritas, morenitas, blancas, güeras, gordas, flacas, de todo, barrigonas, no barrigonas. ¿Sí sabe por qué? Porque hoy en día las señoritas tienen un problema con su identidad. Hoy todas quieren ser flacas. La que no tiene busto quiere más busto, la que tiene más se quiere quitar, la que no tiene, o sea, porque son problemas. Y son problemas, y eso no solamente ellas los viven, sino aún los jóvenes. Es la mentalidad que le están poniendo de un cuerpo que es algo irreal. Entonces trajimos una cultura y era exactamente que les enseñaban vestirse bien. Te puedes ver guapa, pero no provocativa ni sensual, ni como prostituta. Tampoco como monja, ¿verdad? O sea, les enseñaban a vestirse modernas. Pero le digo, fue algo que hacíamos en la ciudad. Y si usted me pregunta, oiga pastor, ¿y se convertían todos los miles? Tal vez no. Sí ganamos muchos jóvenes, ganamos muchísimos. Pero ¿sabe una cosa? En todas las secundarias, evangelizamos la secundaria desde primer año, primero, los 3 primeros, los 3 segundos, los 3 terceros. Entramos a las 6 de la mañana, salimos hasta las 8 de la noche, evangelizamos toda la secundaria de primero, todos los grados de primero, segundo y tercer año de secundaria en las mañanas, y los directores nos pedían que todos los grados desde la tarde también, y evangelizamos muchísimas escuelas, hasta la televisión gratuita nos grababa en las obras de teatro que hacíamos, y todo lo que hacíamos. ¿Sabe por qué? Porque tal vez no se convertían todos a Cristo, es la verdad, pero sí vimos por lo menos gente que dejaba de vivir como vivir, y por lo menos tal vez yo no digo, y esperamos que esa semilla que se sembró un día brote, pero por lo menos ya no tenían la droga, ni la prostitución, ni la pistola, y estaba empezando a haber restauración en los hogares. El problema de la iglesia es eso: yo te ayudo si te conviertes. Y Jesús dice en la Biblia que el sol sale sobre los buenos y sobre los malos. Jesús no dijo, ustedes me quieren, y si no, pues al fuego eterno, desgraciados. No fue así. Jesús hacía el bien sobre los buenos y sobre los malos. Y nosotros, la iglesia de Cristo, tiene que aprender. Y nosotros hacemos algo, cambiar la cultura de nuestra ciudad. Por eso digo que cuando el secretario del presidente nos decía, usted es el que causa la revolución aquí en la ciudad, eso le dijeron a Elías: eres tú el que turbas a Israel. Eres tú, un solo hombre causaba una revolución en una ciudad, porque tenía el deseo, tenía el acero. Escuche, otro punto que es muy importante: nunca heredes los problemas de esta generación a la generación que viene. Para tomar una ciudad
nosotros no podemos heredar los conflictos que nosotros tenemos sobre esa. Ellos tienen que comenzar donde nosotros terminemos. La mentalidad latina es: yo sufrí, usted también sufrirá. La mentalidad religiosa es: cuando yo me convertí a Cristo, caminaba 9 horas para llegar al culto, y ahora este ingrato que se convirtió a Cristo quiere ser líder, pues mándalo hasta el otro lado de la ciudad para que pague el precio. ¿No es cierto? Para que pague el precio. Los cristianos tenemos eso, para que pague el precio. Nehemías no hizo eso. Nehemías dice que donde estaba el muro destruido, dice, ahí agarraba a los que vivían cerquita. Pero nosotros decimos: vamos a abrir un grupo en casa, 2 horas de camino, para que pague el precio. Dice: hermano, pero hermano, alrededor de mi casa viven como 30. Al otro hermano lo vamos a traer también para que pague el precio. Y heredamos esos, porque son problemas. A nosotros, ¿sabe una cosa? A nosotros tal vez pasamos otra etapa. Pero usted puede ver en la Biblia que hay 3 tipos de personas: la generación que sale de Egipto, la generación que nació en el desierto y la generación de la tierra prometida. Son 3 tipos de personas que no se les puede hablar igual. Son 3 tipos de personas: los de Egipto, los del desierto y los que nacen en la tierra prometida. El que nace ya en un hogar cristiano, cuando una iglesia está formada, levantada, bendecida, no sabe nada de aquellos que vienen desde atrás. Pero nosotros queremos echarlos para retroceso, para que aprenda. No, mejor que aquí donde él nació, educarlo, enseñarle, ministrarle bien, para que de aquí él vaya a otros niveles. Y nosotros no podemos heredar los problemas o los traumas que nosotros vivimos hace años. Y es un problema en las generaciones. Escuchen bien, no buscamos no tenemos que hacernos, Dios busca gente responsable. Dios busca responsables, no culpables. Para cambiar una ciudad se necesita gente responsable, no buscar los culpables. Hay que ver quién fue. No. Hay que ver mejor cómo podemos salir de esta situación. Hay que ver cómo podemos salir de esta situación. Otro punto para cambiar una ciudad, ¿sabe? Es reconocer que la iglesia es un reflejo de nosotros. Perdón, la ciudad es un reflejo de nosotros. Claro. Si la ciudad, y se lo estoy diciendo porque yo lo viví, si la ciudad está así, como decimos en el DF, patas para arriba, es porque la iglesia no está tomando la función que debe. Es que usted no conoce que hay mucha maldad, no hay tanta oscuridad, porque este cuarto todo oscuro, un simple cerillo lo vence. Una cerilla vence un cuarto así de oscuridad. A mí me gusta la cacería. Yo no sé si usted algún día ha ido de cacería, y si usted va de cacería de noche, cuando se mete a un bosque, usted a 500 o a 600 metros, escúcheme, con una lámpara potente, usted puede ver, ¿sabe? Todos conocemos una araña patona, ¿verdad? Usted a 600 metros alcanza a ver una araña patona. ¿Sabe por qué? Porque la araña patona tiene una característica: cuando en la oscuridad le avientas un foco, su ojo brilla. Y es una arañita chiquitita, una araña patona, usted las conoce. Pero usted avienta la lámpara a 600 metros, el reflejo se ve como si fuera una película, se le ve muy grande el ojo. Y el que es un buen tirador sabe que es una araña, y el que no va a pensar que es un animal y puede estar disparando, y cuando se acerca va a encontrar que si no le pega es porque es una araña. No es que sea tanto la maldad, es que tenemos que reconocer, esta ciudad está así porque,
Y no estoy diciendo, entiéndame, pero la iglesia no ha cumplido la función. Pero qué gloria a Dios, porque ustedes están tomando una responsabilidad que sí es nuestra responsabilidad. Sí es nuestra responsabilidad. Sí es nuestra responsabilidad. Sí es nuestra responsabilidad. En Jueces 2, capítulo 8 al 15, usted lo conoce. Dice que murió Josué y murió toda una generación, y se levantó después una generación que no conocía a Dios. Había una generación, escuche bien, que no conocía, que no le conocían, no conocían al Señor. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue la situación? ¿Por qué fue que no conocieron a Dios? Josué, creo que a mi punto de vista, es algo personal, también Josué falló ya. Y eso es anciano. Porque usted cuando va, no lo busque, pero yo se lo voy a leer. Éxodo 33, 11. La escritura dice que Moisés estaba en la presencia de Dios, y cuando Moisés estaba, la gloria de Dios descendía, y después de eso dice que Moisés caminaba, se iba, descendía, dice, y el joven Josué no se apartaba de ahí. Josué fue un hombre que estuvo siempre pegado a Moisés. Y Josué, yo creo que en lo que falló Josué, a Josué le falló buscarse gente que estuviera pegada a él. Y no supo transmitir, no le supo transmitir a su generación, y por eso se levantó después un pueblo que no conoció. Para tomar una ciudad, yo he dado puntos, pero ¿sabe dónde empieza todo? Cuando ustedes como líderes empiezan a levantar y empiezan a involucrar a sus hijos y a su familia. Porque ustedes pueden hacer mucho, pero que el día que ustedes partan. Por eso se trata de una cultura. Se trata de pasar quién está en esta fe. Yo, con los años que tengo en el ministerio, he visto muchos errores. Un pastor que es un buen hombre, no digo que no, en la ciudad de San Diego, en una iglesia grande, yo he estado ahí. Su hijo no caminaba, no digo que no caminaba en la obra de Dios. Era creyente, pero el hijo del pastor no caminaba en el servicio a Dios, más bien. Trabajaba por no sé qué otra ciudad de aquí de Estados Unidos, lejísimos. El papá era un buen hombre, el hermano, no digo que no. Cuando el hermano, antes de fallecer, gente que tenía de años trabajando como un Josué, sirviendo con él en la iglesia, antes de morir les dijo: bueno, hermanos, ustedes saben que yo estoy en grave, estaba grave. ¿Saben qué hizo el hermano? Mandó a traer al hijo y puso al hijo de pastor, y en cuestión de meses la iglesia se le vació. Claro, porque no supo el pastor. Tuvo unos Josués, y no es que esa gente peleara al hueso, pero la gente decía: tenemos más de 30 años trabajando con usted, nos conocen. Su hijo tiene más de 20 años que no está en la iglesia, trabaja en lo secular, y le va a dejar la iglesia de pastor. Pastor, creo que está actuando mal, pues que él es mío. Y pasó. ¿Por qué pasó eso? Porque no supo este hermano, no supo. ¿Cómo le puede exigir a su hijo si su hijo no estaba involucrado? ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros aprendemos en la cultura, nosotros aprendimos con mi esposa, nos fuimos aprendiendo con el Señor, nos fue enseñando. A mis hijos los poníamos a cantar desde chicos. Entran en la edad de la adolescencia que de repente creen que les da pena, que no sé qué. A mí no me importa, órale, va para arriba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo les he dicho: ustedes van a servir al Señor. Y nosotros, cuando trabajábamos en la iglesia, nosotros nos los llevábamos. Y si yo pintaba en la iglesia, nos los llevábamos a pintar. Si construíamos, me los llevaba. ¿Por qué? Porque yo quiero que ellos aprendan. Escuchen, las palabras sirven, pero el ejemplo arrastra. Las palabras sirven, pero el ejemplo arrastra. Y es que nosotros, para tomar una ciudad, tenemos que culturizar primero a nuestra iglesia. Hacerle entender que no solamente es un momento, sino esto tiene que ser nuestro estilo de vida. Esto tiene que ser la vida normal de un creyente. Estamos aquí para hacer luz a nuestra comunidad. Estamos aquí para que San Bernardino, escuche bien, cambie, que esas familias, como el pastor hablaba, donde hay niños violados, dejen de ser violados,
donde hay hogares destruidos, donde hay mujeres golpeadas, dejen de ser. Y el lugar, escuchen, ese hombre que golpeaba a una mujer, que puede estar aquí un domingo levantando sus manos, bendiciendo el nombre del Señor. Estamos aquí para que nosotros, escuchen, enseñarles a esa gente cómo va a vivir. El problema hoy en día en la iglesia, ¿sabe cuál es? Es este. ¿Qué decimos? No me mire a mí, compadre. Ponga sus ojos en Jesús, porque yo fallo. No, Señor. Pablo dijo, sean imitadores de mí. Y Pablo le dijo a Tito, preséntate tú como ejemplo. Nada que ver con lo que nosotros decimos. No me ve a mí, compadre. Yo fallo, compadre, pero Dios no. Y Pablo no decía eso. Pablo dijo, hey, veme, así como yo soy con mi esposa, así como, si Pablo hubiera tenido esposo, le hubiera dicho, así como ven a mí con mi esposa, así como ven a mí con mis hijos, así sean ustedes. Así sean ustedes. Tiene que ser una cultura. Son cosas prácticas. Los cristianos nos gusta mucho espiritualizar. Los cristianos quieren. Por eso yo le estoy diciendo cosas que nosotros vivimos, practicábamos. Nosotros siempre tuvimos gente en nuestra casa. Estuvimos viviendo en una Suiza que no hablaba español. Le enseñamos nosotros español en un barrio, imagínense. En uno de los barrios más. Cuando esta Suiza hablaba luego español en España, cuando estábamos en España, los españoles decían, pero ¿quién te enseñó a ti a hablar español? ¿Quién te dijo que tú hablas español? Porque ella como mexicana decía, no manches. Y los españoles decían, ¿quién te dijo eso? Está bien chido. Y decían, ¿quién te enseñó a hablar a ti español? Decían, ¿quién te dijo que tú hablas español? Claro, ¿me entiendes? Escuchen, pero nosotros la tuvimos en nuestra casa. En nuestra casa. Estuvimos ahí una chica, tuvimos a muchos chicos ayudando en nuestra casa, siempre apoyando, porque era una cultura. La iglesia tiene que culturizarse. Tenemos que entender que el deseo de Dios es que nosotros culturicemos nuestra nación, culturicemos nuestra ciudad. Tenemos que quitarnos de que Estados Unidos es un país cristiano. No es un país cristiano, hermano. Estados Unidos no es un país cristiano. Estados Unidos es un país que necesita ser evangelizado. Y sabe una cosa, nosotros somos la luz. Nosotros somos la luz. Por eso primero Dios tiene que despertar en nosotros. No solo hay un deseo, pero tiene que ir más profundo. Tiene que ser un más profundo de algo. Escuchen, yo le quiero hacer un reto. Tiene que ser, qué bueno que están haciendo eso, pero tiene que ser más profundo. ¿Qué va a ser el día de mañana si ese hombre viene? Mi pregunta es, qué bueno, pero ese es el contacto donde nuestros hijos aprendan a jugar con él. Mi esposa y yo evangelizamos a una chica que era prostituta en la congregación. Nunca yo les prohibí a mis hijos que se juntaran con su hija, aunque el chamaco siempre anda diciendo que mi hija era su novia. Su madre era una prostituta. Imagínense qué tipo de niño podía ser, con problemas y todo. Pero yo nunca les dije a mis hijos, no se junte con él. Siempre les dije, amén, trátenlo. Papá, es que es bien grosero y que anda diciendo puras cosas obscenas. Ayúdenme. Tanto fue que después la mujer empezó a dejar lo que estaba haciendo y empezó a ir a la congregación. Pero tenemos que aprender a tener el contacto. Jesús era una persona de contacto. Jesús era una persona de contacto. Un día mi esposa y yo hicimos, recuerdo, nuestros hijos cumplieron años y les brotó la religión a los hermanos líderes de la iglesia. Nos fueron a poner una regañiza. ¿Sabe por qué? Porque no invitamos a ningún líder, invitamos a pura gente que casi no conocíamos al cumpleaños de mi hija. ¿Cómo te atreves? Es una falta de respeto no haber invitado a los hermanos que siempre están contigo. Y por eso estoy harto de verlos todos los domingos. Jesús dijo, cuando tú hagas un banquete, llama a los que no tienen que recompensarte. El pastor era mi cuñado, donde estábamos, y siempre me decía, ¿por qué no me invitas a tu casa? Le decía, estoy harto de verte, te veo todos los días, dijo. Y además eres mi cuñado y todavía quieres que te lleve a mi casa. Que Dios me libre, le decía. Y se enojaba, decía, invíteme a tu casa a comer, me decía siempre. No, te voy a invitar a mi casa. ¿Sabe una cosa? Y él me decía, invítame a tu casa. Y yo, ¿para qué te quiero en mi casa? Te veo todos los días en la oficina y todavía quieres que te lleve a mi casa a comer, yo le decía.
pero nos llevábamos, vacilamos, pero siempre tuvimos contacto. Siempre estábamos teniendo contacto, siempre contacto con la gente, siempre pasarlo a ver. Es como tomas una ciudad, no es fácil. Yo les estoy contando, nuestra ciudad empezó a ser pavimentada, las estadísticas que les estoy diciendo empezaron a bajar, la delincuencia. El primer banco que pusieron parecía la casa presidencial, hermanos. Había más policías ahí que cuidado, yo creo, el banco que el presidente. Pero esa ciudad empezó a cambiar, empezaron a abrir. Tal vez para ustedes es muy normal, pero para nosotros cuando empezaron a abrir los Burger King, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Applebee's, cosas que para nosotros en aquellos entonces eran imposibles. Tal vez ustedes han crecido con eso aquí, o aquí lo tienen en cada esquina. Para nosotros era imposible. Para nosotros era imposible ver a los jóvenes estudiar en las universidades. Y ahora tú los ves graduados, egresando. No fue fácil. Fueron años de esfuerzo, pero ha habido una recompensa. Ha habido una recompensa. Y yo creo que si ustedes quieren tomar su ciudad, lo van a lograr. Solamente no se cansen. No se cansen. No es fácil. Hay una lucha. Va a haber luchas. Va a haber roces. Y no es que yo le esté profetizando, pero eso va a ser. Es como el niño que, dígame a qué mamá que tuvo aquí bebés, no se le rozó un día a su bebé. Y aunque le decían, se le rozó un día. Y no es porque le profetizaron, sino es porque el chamaco se hacía. ¿Me entiende? Eso va a pasar. Va a pasar. Pero mantengan la unidad. Nosotros trabajamos muchos años manteniendo luchas, dificultades, críticas de otros pastores, críticas, pero no perdimos de dónde salió. Haciendo muchas cosas, haciendo muchísimas cosas por nuestra comunidad. Y fueron años que los primeros años nadie, escuche lo que le digo, nadie, amados hermanos, nadie nos veía. Nadie. ¿Cuánto tiempo fue que pasamos la primera velada de oración? ¿Cuántos chicos? No, cuando empezaron los viernes. ¿Cuánto tiempo? 1 año y medio. Nosotros teníamos cada viernes, año y medio. Durante año y medio, cada viernes, tronara, lloviera, relampagueaba, como decimos en el DF. Cada viernes tenemos velada de oración. Llegamos a tener una velada de oración de 11 de la noche a 3 de la mañana. Llegamos a tener 50 jóvenes. Pero a veces llegamos a ver solamente 2 jóvenes. Pero cada viernes. Durante año y medio no desistimos. Y nuestra oración era como está en Nehemías: Señor, despierta. Si Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, que era un rey pagano, Dios puede despertar el espíritu de la iglesia. Y esa era nuestra oración todos los viernes: despierta nuestra iglesia, despierta la iglesia, despierta la iglesia, despierta, porque tienes promesas para nuestra nación. Pero la Biblia dice que para que se cumpliera tuvo que haber un despertamiento. Si no había un despertamiento, no había cumplimiento. Entonces fue nuestra oración: despierta la iglesia. Año y medio, imagínense, a veces ver 50 personas y un día quedarse 2 nada más. No era fácil, porque cuando son 50 pues es bien, wow, qué emoción. Pero de repente ver 2, de un viernes a otro 50 y luego 2. Y muchos fue, no, desiste. Fueron, escuchen, año y medio. Pero un día hicimos una invitación a las iglesias a orar. Eso fue nuestra iglesia local. Cuando hicimos la invitación a las iglesias a orar, hermanos, pues yo sé que no lo podemos hacer cada viernes, tienen actividades y todo, pero vamos a orar una vez al mes. Una vez al mes le hice la invitación a los pastores de diferentes denominaciones. Me escucharon y yo le dije: préstenme a sus jóvenes para orar una vez al mes. Y hubo un pastor ya grande que me dijo: ¿y por qué con la iglesia no? Yo dije: no, encantado, si usted pone en la iglesia mejor. Le dije: pero pues yo pensando en los jóvenes que siempre hay un poco más de libertad. Dijo: no, vamos a la iglesia. Cuando llegamos a la iglesia a las 10 de la noche, porque la velada iba a ser de 11 de la noche a 6 de la mañana, a las 10 de la noche había 1000 personas. Y eso se ha convertido hasta hoy. En este diciembre se llamó Guardas de la Ciudad, se cumpliría 12 años consecutivos donde 2000
2,000 personas se reúnen a orar cada viernes último del mes en la Ciudad de México. Cuando nosotros comenzamos, donde yo me atrevo a decir que han ido aproximadamente 500 pastores en la República Mexicana, lo han estado promoviendo, lo han estado haciendo. Empezaron a ir de lo que escucharon que estaba pasando en México, donde las oraciones eran de 11 de la noche a 6 de la mañana, 2,000 personas orar. Todos los viernes último del mes los pasaban por televisión, donde empezaron a hacer algo que se llamó Oremos México, donde, escuchen, nos movimos llegamos a estadios, llegamos a lugares a juntar de 14,000, 15,000, 16,000 personas orando solamente cuando empezaron los problemas en México, por alguien que un día, por unos jóvenes locos que empezamos con un sueño de vamos a cambiar nuestra ciudad. El día de ayer exactamente estuvimos un tiempo con mi esposa, estuvimos en la oración donde nos tocó dar un tiempo de intercesión. ¿Sabe? Nos estaba contando el pastor, ahora lo hacen, ¿verdad? En diferentes lugares de la República. Nosotros ya vivimos aquí, los pastores le están dando algo movimiento a todo eso. Lo hacen en diferentes lugares de la República, pero todas las iglesias en México se enlazan por un canal de Expande TV, se llama, se enlazan en vivo y están en vivo y se está orando, y hubo más de 1,000,000 de conexiones orando el día de ayer por la Ciudad de México. Se puede hacer algo también por San Bernardo. ¿Qué le parece si oramos? Creo que ya tenemos el tiempo, estamos bien, oramos. Y bueno, dice pastor, vamos a tener un break y después quiero ir a compartir otra cosa con mi esposa, la otra enseñanza, porque yo ahorita hablé cosas prácticas, muy prácticas, pero la otra enseñanza